eh, sobre todo de poder contarles un poco de lo que he estado investigando. Eh, Efectivamente, empezamos a investigar con menús y hoy día les voy a hablar un poquito de una propuesta que hice este año que tiene que ver con el food design en Chile durante la Belle Époque. Y como tengo un poco más de tiempo, y me van a perdonar la digresión, pero los menús son fantásticos. Están viendo uno, yo le puse Florencia a ella, es como mi menú estrella, porque este menú, que es tan hermoso, es tan Belle Époque, es muy dorado, tiene muchos colores. Cuando yo lo tuve en mis manos físicamente, me di cuenta además que tiene relieve. Este menú, ustedes no lo alcanzan a ver, sí, se alcanza a ver, es el recuerdo del banquete de despedida de estudios de humanidades de alumnos de sexto año de liceo de aplicación, o sea, es como terminando el secundario antes de entrar a la universidad, sería ahora más o menos, del año 1907. Y junto con contarles que en este menú aparece, por ejemplo, tabaco y otras cosas que hoy día no se nos ocurrirían hacerlo en estos tipos de banquetes, este menú en particular y esta imagen tiene relieve. Adivinen dónde. En El En, Dorado pareciera, ¿no? en los senos. Ay, yo estaba pensando eso. Entonces, la verdad es que uno cuando se enfrenta a los menús, se enfrenta a tantas dimensiones, porque son tantas las dimensiones, que uno dice, bueno, tengo que escoger alguna para empezar, ¿no? Porque realmente son muchas las dimensiones con las que uno se enfrenta cuando se enfrenta a los menús, incluso las que les estoy contando, ¿no? Por supuesto que se involucran los sentidos, que es algo que a mí me interesa en especial, se involucran los vinos, el estudio de las etiquetas, que es algo que yo también he hecho profusamente a lo largo de mi carrera. La chicha es bueno, yo no sé si hay alguien que no sea América Cacao que no sabe lo que es la chicha, pero es un fermentado, digamos, ¿sí? Por lo tanto, he venido trabajando con estos temas eh, hace ya largo tiempo. Ahí está. Ay, como que no se quiere pasar. No, nada que ver la fecha. Acá. Bien, entonces, ¿qué es el food design? Primero, comentarles que lo que yo pienso es que hay una existencia temprana de food design en Chile y el principal objetivo de la primera parte de la investigación que realicé fue identificar expresiones de food design entre 1884 y 1925 en un conjunto de menús del que ya les voy a contar un poquito más adelante. En primer lugar, tenemos un contexto histórico que es Chile y la Belle Époque. ¿Saben que no? Perdón, pero es que no está funcionando bien acá el cambio de página. Estamos viendo aquí, dice contexto histórico, Chile y la Belle ¿Sí? Époque. Ahora, ¿qué Ah, es el food design? Quizá no, va un poquito. acá, Ahí, acá. No, listo. está bien, está Ujú. bien. Bien, es que se me quedó pegado a mí, pensé que no lo estaban viendo. Bien, entonces, entre el contexto histórico de Chile y la Belle Époque, recordar que entre fines del siglo XIX y comienzo del XX, estamos hablando de 1870, 1880 hasta 19, entre 1915 y 1930, más o menos ese periodo, vivimos en Chile, junto con América y en otras partes del mundo, un auge económico. Auge económico que va a terminar, sabemos todos, generalmente en la década del 30 del siglo XX con el crack de la bolsa de Nueva York, que va a ser el fin común más evidente de esto. Nosotros vivimos un auge entonces en torno a exportaciones, sobre todo exportaciones, del salitre más que nada, pero también hubo un primer ciclo de plata, minerales, ¿sí? O sea, el Chile exportador actual de cobre, que autores lo denominaron el sueldo de Chile, y ahí hay mucho para discutir con eso.
Anteriormente, en el siglo XIX, comienzos del XX, hubo distintos ciclos en los cuales Chile, que tuvo siempre una economía muy abierta a los mercados externos, comerció como moneda de cambio principal con metales o minerales. Plata fue un ciclo muy importante, después el salitre, después va a venir el cobre, a grandes rasgos. Entonces, en esta época todavía estamos con estos primeros ciclos económicos y tenemos entonces, tal vez por primera vez, gente que realmente llegó a tener muchísimo dinero. Y no eran cualquiera, sino que eran más bien quienes, por una parte, descendían de los primeros hispanos llegados a América, lo que se ha llamado mucho esta, entre comillas, nobleza castellano-vasca, y los que llegaron posteriormente y se enriquecieron con las explotaciones mineras. Usualmente fueron extranjeros que se casaron y se entroncaron con esta élite y entonces dan cuerpo a esta nueva élite, ¿sí? En donde, entre otras cosas, el afrancesamiento era un signo de distinción, es decir, valía más hablar en francés, la moda que se llevaba era francesa, básicamente todo lo que no fuera español, porque en ese momento todo lo que era español era considerado un signo de barbarie, algo de lo que no queríamos recordar, porque nos recordaba la época colonial. Por lo tanto, se negó toda esta herencia española y con ello perdimos un montón de cosas, pero se negó, en ese momento se negó porque esa era la sensación mundo y país en ese entonces. Y con el auge económico se empezaron a construir, bueno, empezó como la era de la opulencia, ¿no? No sé si han visto estas series norteamericanas tan buenas que de Golden Age y todo eso, no sé si alguna la ha visto, que retrata también el surgimiento justamente de esta Belle Époque y de la fastuosidad y el competir entre la alta sociedad por quién demuestra más. No era solamente demostrar quién tenía más, porque todos estaban haciendo cada uno un palacio, un castillo más grande que el anterior, no castillos, palacios, se llamaban palacetes, joyas, ropas, servidumbre, sino también habían otros códigos que debían dominar para ser exitosos en esto de ser la creme de la creme, que se dice, ¿no? Y acá entran los banquetes como vitrina de distinción y la gastronomía como capital cultural. Es muy raro ver en uno de estos menús que yo les estoy comentando, o ejemplo del cual tienen uno acá, que también es otro de mis favoritos, porque es una bailarina de cancán con una botella de espumante en la mano y una copa de espumante, ¿no? Y se está dirigiendo a las estrellas con su vino y con su botella y su copa de espumante, y lo encuentro maravilloso, estas alegorías. Bastante difícil, es difícil encontrar aquí comida que hoy día consideraríamos típica chilena. Lo que se encuentra en estos menús en general es un tipo de alimento que tenía que ver más con el afuera que con el adentro. Me refiero más con lo que se suponía era lujo francés o lo que se suponía era comida francesa y no comida chilena. Inclusive los ingredientes empezaron a hacer furor ciertos ingredientes que a mí me ha llamado también mucho la atención. Si ven que se asuma un bichito, es una gatita nueva que tengo y que está acá toda juguetona porque está pegada a mí. Es muy chiquita, entonces. Por ejemplo, y aquí debería haber uno de ellos, espárragos. Espárragos, alcachofas, son dos de los elementos que no van a faltar en esta mesa como signos de distinción. ¿Ah? Junto con ello, determinados vinos, cómo servirlos,
cómo proponer el banquete, todo eso va a hacer que se transforme al banquete y a la gastronomía como capital cultural, pero además como herramienta diplomática, ¿no? O sea, por eso también he hablado mucho de gastrodiplomacia, que no es lo que voy a hablar hoy día acá, pero sí también ténganlo presente. Bueno, junto con ello, ¿qué es el food design? El food design es básicamente el diseño de la comida, pero que tiene que ver más que con la comida, con la experiencia de la alimentación, ¿sí? En general, nosotros en nuestras casas no vamos a hacer food design. Generalmente esto que ven abajo, que es food design, full food design, digamos, lo van a ver más bien en restaurantes de alta gama, en donde se quiere ofrecer una experiencia fuera de lo común y entra entonces mucho de la estética, del diseño, en cómo se manipulan los elementos. Pero también hay funcionalidad, hay sostenibilidad. Por ejemplo, se han trabajado con comunidades indígenas en distintas formas de presentación del chocolate, sobre todo en México, experiencias súper interesantes, que se trabajan con productos locales, sostenibles, de cómo darles también una vuelta para que puedan insertarse con mayor éxito en los mercados, ¿no? Entonces es muy interesante lo que hace Food Design, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero es bien interesante lo que hacen. Por lo tanto, este food design es multidisciplinar. Acá, como base, hay diseño, gastronomía, antropología, pero por supuesto que podemos ampliarlo, ir un poco más allá, toda vez que uno investigue justamente en la intervención o en la utilización de experiencial de los alimentos, aquello que está referido a la comida. Les estoy hablando de un corpus documental. Estos menús de los que les he venido hablando son originalmente 359 menús que pesquisamos, perdón, en el Archivo Histórico Nacional de Chile, datados entre 1884 y 1925. A ello le sumamos etiquetas de vino del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, aquí en Chile también, entre el año 1885 y 1891 para identificar sobre todo este primer periodo. Y acá justamente lo que buscamos es sumar diseño, memoria y función. ¿Cómo? A través del análisis de las etiquetas de vino presentes en estos menús. ¿Para qué? Para intentar determinar la existencia de food design. Bueno, esto es bien interesante porque los menús, me gusta mucho esta cita, igual que los conchales de épocas preteritas, tesoro de información para arqueólogos capaces de descifrar esos códigos, los menús pueden ocupar hoy día similar rol, pues documentan en forma tangible un momento efímero repleto de sentidos, desde el degustar y percibir aromáticamente la comida y el entorno, pasando por el tacto en el contacto del alimento con lengua y paladar, a lo que yo tendría que agregar al contacto con el menú mismo, de igual manera que al tocar los menús, cubiertos y muebles de un banquete, hasta la capacidad de oír la música con que se amenizaba estas ocasiones. Los menús combinaban utilidad con belleza, humor e información en organizaciones, edificios o individuos. Por eso es que resultan tan interesantes los menús como fuente de investigación. Son verdaderas ventanas al pasado. Y acá uno tiene que entender no solamente el origen, sino que también el registro del origen. Es decir, estos menús no solamente van a estar situados en una época histórica, sino que también los menús como objeto mismo van a tener un registro. Son varias capas de análisis que uno logra adentrarse con los menús. Va a ser muy importante cómo van a estar situados históricamente, por supuesto, estas fuentes, ¿no? En este corpus de lo que yo les estoy hablando, pero, ay, perdón, fue mi gata, ahí está.
En este corpus del que yo les estoy hablando, que me arriesgué a hacer unas ciertas categorizaciones, tenemos que la gran mayoría son lo que denominé civiles, es decir, eh, banquetes dados por colectividades particulares y también los que aparecen como menús en barcos, que en esa época era más de lujo. Y les puedo mostrar después algunos ejemplos que no sé si están en la presentación. Luego tenemos un segundo gran grupo que son los de carácter político, en donde aparecen menús en contextos de embajadas, visitas de ministros o con ocasión de visitas de ministros, celebración de cargo público, celebraciones de fiestas patrias, por ejemplo, de fechas patrias y mucho con otros países. En tercer lugar, hay corpus relativos a hechos militares, con celebración de reconocimiento, homenaje a la oficialidad, carreras ecuestres, etcétera. Y los eclesiásticos, que son los que aparecen con en menor cantidad, que están relacionados con reconocimientos por cargos y educación. Fíjense que todos estos son lo que podríamos llamar privados, porque los que son públicos, restaurantes, hoteles, hay solo 6 en total. ¿A qué me refiero con esto? Perdón, no sé si bien, ¿por qué se me saltó? ¿A qué me refiero con esto? Llamo privado o particular, en este caso cerrados, todos los menús en los que uno es invitado, por ejemplo, y no tiene ninguna opción de elegir en efecto ese menú. Estos menús vienen determinados por quien invita. Por lo tanto, ahí hay una dialéctica que es muy interesante de seguir y la totalidad de este grupo, exceptuando estos 6 que les estoy comentando, pertenecen a ese grupo. Es decir, usted está inmerso en la experiencia que yo estoy planteando y que forzosamente vas a atravesar porque no hay más alternativa. ¿Mm? Mientras que los que se denominan abiertos, es decir, los de restaurantes, hoteles, sí uno va y básicamente elige dentro de un menú aquello que quiere consumir. Elige el restaurante al que va y entonces con eso elige la música, elige la ambientación, elige todo el contexto. En el caso de los menús que estamos estudiando, eso no sucede. Por eso, más que nunca, estos menús nos indican una manera de imponerse también y de adquirir una importancia social a través de una imposición. La gran mayoría de los menús están en un solo idioma. Y aquí la importancia de nuevo de lo francés. Si bien hay 70 menús en castellano, la mayoría está en francés. Son 250 menús del total que teníamos de 300, bueno, poco menos de 400, de 329, perdón, que están en francés. Hay algunos en italiano, otros en alemán, hay algunos que comparten idiomas que están en francés, inglés, otros en francés y alemán, y otros en inglés y alemán, pero la gran mayoría en francés. ¿Por qué? Bueno, aquí Bruno Lorieux nos comenta justamente que el menú francés era el menú de los reyes, los royal, ¿no? Tenían que estar en francés. Si no eran en francés, entonces la lengua aristocrática que esto suponía se iba perdiendo. También hay una correlación entre el idioma y el grupo. Por ejemplo, la mayoría de los menús que pertenecen que tienen el idioma francés, los vemos en los ámbitos civiles o políticos. En castellano encontramos todos los que son militares. Y esto es súper interesante porque también aquí yo pienso que puede haber una referencia directa al pueblo, pueblo muy entre comillas lo digo, porque cuando uno encuentra comida chilena, lo poco que se encuentra de comida chilena reconocible aparece en estos banquetes, en los militares, sobre todo en los militares que
los soldados le ofrecen a algún oficial. Luego los menús que están en italiano son, por supuesto, los pertenecientes a la colonia italiana, pero también algunos civiles y los que están en los barcos. Hay una serie magnífica que es toda la serie de barcos que van viajando de Italia al mundo, ¿no? Y tienen imágenes dibujadas como en acuarela de mujeres con el imaginario, por ejemplo, mujeres japonesas, con el imaginario de la mujer japonesa, o mujeres latinas, o mujeres de Brasil. Entonces, hay todo, con eso solo se puede hacer una investigación, porque realmente son espectaculares y cómo van plasmando esos imaginarios. Y luego estamos con alemán, inglés, generalmente relacionados a algunos eventos civiles, pero muy puntuales, que tienen que ver, por ejemplo, con dar la bienvenida a un alto empleado de un banco inglés que va a abrir en Chile, por ejemplo, o que viene de visita, empresarios y también algunos de barco. Las temas también son otra cosa que hay que tener en cuenta. Lo que hemos denominado civiles involucran, bueno, los que yo le contaba, los poquitos que hay de restaurantes, las colectividades. Recordemos que las colectividades tuvieron muchísima fuerza, sobre todo en este periodo, como atracción de personas. Se hicieron verdaderas cadenas de viaje, ¿no? Entre pueblos en España, en Italia, en otras partes del mundo, hacia Chile. Las colectividades con más fuerza acá son sin duda la española, la italiana, la alemana también aparece, pero sobre todo la colectividad española e italiana. Y ellos se van a juntar y uno va a pensar que van a celebrar los banquetes con sus um, platos tradicionales, pero la verdad es que los italianos un poco más, pero los españoles, uno dice, no, se plegaron un poco al afrancesamiento. La gran mayoría son particulares, es decir, por ejemplo, yo las invito a todas ustedes a un banquete en mi casa, pero es absolutamente particular. Las invito porque las quiero mucho. Entonces les mando con mi doncella de mano, ¿sí? La persona encargada, una esquela. Si quiero que sea más fino, escrita a mano, más personal, muchas escritas a mano, por supuesto con el blasón y el logo de mi familia, de mi casa, o con alguna ilustración que se hacen exclusivamente para esta ocasión. Entonces acá yo las podía invitar porque, por ejemplo, me iba a mi viaje iniciático a Europa. Entonces yo les invito a un banquete antes de ir, porque son todos mis amigos, antes de irme a Europa, en el menú, con una imagen alusiva, ¿no es cierto? Y con las imágenes de todas ustedes dibujadas, despidiéndome, llorando. Hay menús así que son fantásticos. Y luego de vuelta, todos ustedes me van a celebrar el banquete a mí, en reciprocidad, porque volví, ¿sí? Con los mismos tipos de imágenes y con los mismos logotipos. Distintas celebraciones, por ejemplo, otros que no sabemos a qué obedecen, son invitaciones particulares, ¿sí? A casa. Pero siempre va a aparecer el menú. Nadie va sin saber qué va a comer, qué va a beber, si va a haber música, no. O sea, todo eso se sabe con anticipación. Luego los temas políticos son, por supuesto, numerosos. Hay muchos relativos a embajadas, visitas de ministros, celebraciones de cargo público, mucha unión entre Chile y Argentina. ¿Sí? Hay muchos que tienen que ver con Argentina, es muy bonito cómo se celebran. Realmente hay un orgullo en celebrar los dos países, cómo se hermanan, ¿no? Y cómo se representan ambos países, siempre con mujeres. También las mujeres juegan un rol muy importante en la representación en estos menús. Y luego lo que yo les he contado de los menús de los barcos. Por supuesto, también hay eclesiásticos relacionados con reconocimientos por cargos y en educación. Los curas en general estaban
en contextos educativos, entonces se celebraba al que se iba a jubilar o qué sé yo. El menú en sí mismo, uno puede observarlo como artefacto de diseño. En este caso, estamos viendo uno de los menús sencillos que yo le digo. Sencillo, esto sin ningún tipo de academia encima. Yo solamente para mí misma me digo sencillo. Fíjense que tiene su monograma arriba, el monograma familiar de él arriba. Está firmado con su nombre, Vicente Dávila. Vicente era quien recibió esta invitación. Esto lo sabemos porque tuve la fortuna de descubrir que toda una parte de los menús fue donado por una persona y seguí el rastro hasta que di con el familiar de esa mini colección que son aproximadamente 70 dentro de la colección más grande de la que yo estoy hablando, que tenía que ver con Vicente Dávila Larraín. Y fue su señora la que coleccionó. Vicente Dávila, todo esto era un personaje político, ¿no? Un tipo que fue bien reconocido acá, o sea, tiene muchos cargos políticos, y entonces él pertenecía a esta sociedad y por ello le llegaron bastantes invitaciones. Este tiene un valor simbólico y estético. Fíjense que la letra es una letra como dorada, con una cinta verde que en ese momento no eran tan comunes. Y por supuesto, tiene acá todos los tiempos que un menú debía tener, ¿va? Entonces, vamos a ir pasando, por supuesto que está en francés, y hay muchas cosas que se nos van a ir repitiendo una y otra vez porque son los yo no diría cocina francesa, diría lo que se suponía que era la cocina francesa. De hecho, un colega francés le dio una mirada a los menús y me dijo, mira, hasta el francés está mal escrito en muchas partes, ¿no? Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Y fíjense que tenemos, bueno, galantinas, timbales, el filé, las salsas, espárragos, por supuesto. Espárragos en rama, los postres, las ensaladas y los vinos. ¿Qué vinos? ¿Cualquier vino? No, por supuesto que no. Son vinos que te tienen que dar estatus. Entonces, los Sauterne de Francia, el Jerez de España, fíjense que vamos viendo en realidad ya vinos que tienen después o van a tener denominaciones de origen. Chateau Larose, champán, licores, coñac, es decir, en general, todo aquello que nos conecta con un ideario y con un nivel económico social, porque en esa época no bastaba tener dinero para lograr una importación de vino. Había que tener contactos, y eso ya era otra cosa. Igual que los espárragos, acá no se hacían espárragos, o sea, no se cultivaban espárragos, por ejemplo. Bueno, están viendo en este menú que aparece una mujer preciosa en el margen, yo lo tengo a la izquierda. Es un menú que, si ustedes se fijan, es de la comunidad italiana. Y lo único que uno podría decir acá es que tiene polenta con alcachofa y espárragos con parmesano. El frangipane tiene algunas cositas que recuerdan a lo italiano, pero son estos afrancesamientos o el afrancesamiento como lo entiende un italiano y cómo se traduce. ¿Eh? Acá también, por supuesto, tenemos toda la parte estética que corresponde al Art Nouveau. Estos menús, en términos de estética, de diseño, tienen mucho arte correspondiente al Art Nouveau, eso lo está estudiando una colega mía también. Y del otro lado, un menú de los que se escriben a mano. Fíjense que este menú tiene bordado, es decir, esto está hecho a mano, el bordado, con un hilo de oro por todo alrededor.
y el menú está escrito a mano. Es decir, estas piezas de menú las imprimían en las imprentas con el dibujo, con las tipografías de arriba, ¿sí? Con el dibujo de arriba, la tipografía. Es decir, acá hay una casa, porque este es de un particular, hay una casa que está ofreciendo, un particular que está ofreciendo menú, tanto que él puede hacerse sus menús con este nivel de detalle, con el bordado a mano, con la escritura a mano y con una escritura, por supuesto, que no es una empleada la que les va a hacer esta escritura, sino que o contrataban una persona que les escribiera con buena caligrafía y que escribiera en francés, que muchas veces iba de la mano con las institutrices francesas que tenían en las casas, o era la misma dueña de casa la que lo hacía, ¿no? La señora de la casa, para demostrar también su nivel. Y acá vamos a ver un poco las mismas cosas, ¿no? Pero vemos que hay, sí, un diseño premeditado en, ya en los menús como objeto. Los menús a todo esto no son grandes, son más o menos así, ¿no? Depende, hay distintos tamaños, pero yo les diría que el más grande es como la mitad de una hoja A4, diría. Hay otros que son casi como marcapáginas, un poco para que tengan en cuenta los tamaños. Vamos ahora a las etiquetas de vino, porque acuérdense que yo estaba apuntando a hacer ¿cuánto tiempo voy? ¡Wow! Estaba apuntando a hacer este comentario con etiquetas de vino. Bueno, las etiquetas de vino suman arte, cultura y marketing. En una etiqueta de vino, la verdad es que también es una fuente de información exquisita. No solamente está la información per se que te da sobre el contenido de la botella, sobre el productor, sobre el año de cosecha o de elaboración, sobre el producto, sino también que se utilizan iconografías, caligrafías, símbolos, la, las contraetiquetas, cuando aparecen las contraetiquetas, que eso es más o menos reciente, te aparece también una narración en las contraetiquetas. Cuando las contraetiquetas no existían y la narración no estaba en palabras, esa narración la ibas a ver en la etiqueta, en todos los símbolos e iconos que va a tener la etiqueta. La botella también, incluso, podemos considerarla como un objeto performativo, porque las botellas tienen su razón de ser, la forma de las botellas. Y les traigo este ejemplo actual, que me gusta mucho. Esto lo hizo eh, unos diseñadores que son diseño a la carta, chilenos, y ellos trabajaron con viña escondida. Viña escondida es una viña que está en la sexta región de Chile, es decir, es la primera región al sur después de la región metropolitana. Y resulta que en esta viña había un, que se llama Viña Escondida, porque había un local clandestino, lo que se le llamaba un clandestino acá, que en la época de la prohibición en Estados Unidos eran los speak and easy, creo que se llamaban así. Acá eran los clandestinos, donde se vendía alcohol y otras cosas y favores de las damas, y se jugaba y se tomaba, o sea, todos los vicios, digamos, ahí en forma clandestina. Por eso esta viña se llama la Viña Escondida. Ellos con ese relato, que es parte del patrimonio del lugar, desarrollaron una serie de personajes, y ustedes ven acá al gringo que trabajaba en la mina. Este señor trabajaba en Sewell, y venía acá claro, está la madama, y todos tienen una historia, ¿no? Y todos van contando una historia que los va relacionando. Esas historias van a ir apareciendo en las contraetiquetas. La verdad que el trabajo que hicieron con esto fue fantástico. ¿Y esto entonces para qué? Porque cuando esto va a aparecer en un banquete, va a aparecer el vino con su diseño en un maridaje planificado. El vino va a actuar como símbolo. Si no se detecta, si los invitados no detectan, no entienden que el vino que están tomando es un Sauternes, no vale.
aunque estén tomando un sauter, porque no tomen el vino por el gusto que tenga. O mejor dicho, el que ofrece el banquete no ofrece el vino por el gusto que tiene, sino por ser un símbolo. Y el diseño que va a tener tanto el vino como la etiqueta en este contexto va a actuar como lenguaje de distinción. Acá no quiero, la verdad que se me está acabando el tiempo, wow. Entonces, esto lo voy a saltar porque ya todos sabemos que Francia es el modelo y les hablé del ocultamiento de la identidad colonial. Bueno, les quiero mostrar este ejemplo. Este es uno de los menús extensos, porque en algunos casos el menú no es de una plana o de dos planas, sino que es como un librito, que son los menús más completos, es decir, de los banquetes que iban a tener de todo. En este caso es un banquete que está ubicado en Santiago en noviembre de 1911 y se dedica al ejército, al señor general de brigada, don Sofanor Parra. Suponemos que en la parte final, o sea, esto se fotografió así, entonces la imagen que está viendo es la última imagen que aparece del menú, suponemos que es el general Sofanor, y acá empiezan a aparecer cositas raras, que yo atribuyo directamente a la existencia de un food design. Caviar en bloque. Explíqueme a alguien qué es el caviar en bloque, porque el caviar son bolitas que se desgranan y que hasta donde nosotros sabíamos se servían siempre con esa apariencia de desgranada para que se note bien que es caviar. No, yo no voy a compactar el caviar para perder la gracia de que es caviar y que estoy sirviendo un alimento de lujo. Después los vinos, el vino blanco, Santa Rita, vino rojo de Subercasó y champán. Aquí aparecen vinos chilenos, pero puestos en francés. Estos vinos chilenos pertenecen a familias que en Chile fueron muy distinguidas y pertenecieron a la misma élite. Si no pertenecían a la élite, es muy difícil. O sea, yo no voy a encontrar un vino pipeño acá. En un solo menú de todo esto encontré chicha, pero son cosas que no se van a encontrar. Se van a encontrar los vinos que la élite hacía al modo francés, porque ya habíamos pasado el afrancesamiento, ¿no? Entonces se cultivaba con cepas francesas y se hacían vinos al estilo francés. Fíjense que el programa incluye música, que termina con el 56 de línea, lo que me parece genial. Y acá entonces quiero mostrarles otros ejemplos actuales de qué es lo que esperamos encontrar justamente en esta correlación entre las etiquetas del INAPI, que no les he mostrado esas etiquetas, y la información que detectamos en los menús. Porque fíjense que acá hay un food design que está muy plasmado en las etiquetas y en algunos casos en la botella. Acá este ejemplo de Cabello por Moure, en España, es súper interesante porque personalizan, memorizan, le ponen relato a la etiqueta misma. Los picualitos se llaman así porque son aceite de aceituna picual. Entonces a todo este aceite de oliva le pusieron los picualitos. Y la botella es casi como una aceituna, ¿no? Entonces, todo esto va armando un food design que va a llamar la atención. Acá tenemos algunos casos de estudios vinculados, sobre todo con el pisco, con lo que hay una disputa identitaria importante, el pajarete en Chile, que es una tradición que ha sido muy invisibilizada, el asoleado, del cual esperemos que pronto salga también un estudio, champán, jerez, etc.
Muy preliminarmente, puedo comentarles que Chile vivió procesos de food design precoces. Tanto menús como etiquetas, como diseño sensorial y simbólico aparecen en las etiquetas. El cruce de historia, estética, tecnología y poder, podemos verlo en este contexto. Ahora, si me dejan un cachito, les quiero mostrar unas etiquetas, que justamente un ejemplo puntual que pensé que lo había puesto, pero no, les pido disculpas. Déjenme ver un cachito. Había puesto yo un ejemplo puntual de este cruce entre las food design, acá, entre las etiquetas, artículo, imágenes, acá. Ya, miren, se los voy a mostrar así. Espérenme un poquitito. Ay, no, ahora me perdí. ¿Dónde están ustedes? Acá. Espérenme un segundito. Aquí Acá. estamos con sesión de gatitos también. Sí, sí. Ya Se me veo. quedó, se Falta me quedó, Claudia, pero se me que quedó ponga su dormida. cámara. La dejé afuera porque se van a filmar. Se me quedó dormida. Bueno, ¿están viendo la imagen? Sí, Ya. Guillermo Bustos León. Emiliano. Bueno, este es Emiliano Bustos León, gobernador y comandante de armas. Esto es de Arica, del año 1925. En el menú aparece su imagen y aparece otro menú con su nombre, es decir, que le celebraban a él. Ojo, este es del archivo diplomático. Son algunos menús extras que estamos encontrando allá. Y acá lo notable es que tenemos, fíjense, en la estética, la imagen que ya es del 25, no tiene tanto diseño de Belle Époque, tiene hojas de parra, aparece claramente un vino y un espumante como signo de distinción, pero también de celebración. Ahora, acá el menú está en castellano. Hay otra cosa importante y nos aparece la cazuela, que es una comida típica chilena, y la cazuela de ave, que es una comida típica chilena, con las empanadas de horno, nos aparecen acá. Esto es muy extraño. Y hay una cierta correlación, que todavía yo no les puedo confirmar, pero hay una cierta correlación con la centralidad del menú. En este caso, este menú es de Arica, es del extremo norte de Chile, donde al parecer no, ciertos procesos no se dieron tan profundamente como en otros, aunque sí se dieron los mismos procesos. Acá, de nuevo, el de Vicente Dávila que les había mostrado, y lo interesante es que tiene vinos genéricos, ¿sí? Dice el tipo de vino, no dice la marca, no dice la etiqueta, ¿ya? Y lo interesante es que eso establece justamente la importancia de servir el tipo de vino, no cuál servías. Y justamente acá están las etiquetas. Entonces nosotros vemos las etiquetas que se registraron en el INAPI. Esto pertenece al libro 1 del INAPI, donde podemos ver efectivamente que este Bordeaux de Château de France responde a un imaginario completo de Château francés, ¿no? Este tipo de cosas se registran en Chile para su distribución comercial. Y ello nos dice mucho, porque nos dice entonces qué tipo de vinos se están importando y cuáles de ellos van a aparecer en los banquetes. Ese es el cruce en el que estoy en este momento y la verdad es que esto está muy entretenido, pero es complejo porque hay que analizar muchas cosas dentro de estas etiquetas. Acá les muestro otras etiquetas. Fíjense que esto es una etiqueta con contraetiqueta, la que está arriba, y que tiene una cierta
es un poquito Belle Époque, pero yo no podría decir demasiado, ¿no? Pero que también es otro de estos franceses. Acá tenemos Jerez, que eso está hecho en Chile, Jerez chileno, el emperador Carlos V, de Molina y compañía, que en realidad el que quería servir Jerez, no sabemos si servía el Jerez español legítimo o este que ilegítimamente le pusieron Jerez. Y ahí hay que ir viendo el que te da genéricos y el que te da la marca, el viñatero, el que te da el dato preciso del vino. Mi sospecha es que los que trabajan con genéricos, voy a dejar de compartir, los que trabajan con genéricos usan los genéricos a su favor, aunque se sospeche de que es medio rasquita el asunto, porque puede que no sea europeo legítimo. Bueno, en eso estamos. Perdónenme lo desordenada, así que bien, eso. Espero en los 2 meses que vienen poder avanzar más. El artículo que estamos escribiendo con justamente un diseñador lo tiene en estos momentos para reforzar toda la parte del diseño, así que ahí les podré contar un poco más también acerca de ello. Y es mi intención desarrollar ojalá un libro, pero un libro que tenga un tipo de relato bastante más desestructurado que lo usual para un relato histórico. Vamos a ver si me sale. Espero. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Ahora sí que las veo. Ya me pueden preguntar lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias. Hagamos unas preguntas antes de seguir con la siguiente charla. Sara, Bueno, perdón, yo me iba a poner también en una lista, no sé si hay alguien más que... si pueden Pero levantarse la bueno, mano, los veo y damos turno después de Sara. ok, súper. Pues muchísimas gracias, Amalia. Qué interesante y qué hermosa recorrido, qué hermoso recorrido nos diste. Eh, Impactante este menú con doble, digamos, con relieve con el que comenzaste, ¿no? Sí, o sea, realmente nos llevaste a la materialidad misma, ¿no? Del Sí, banquete, ¿no? sí. Fantástico. Pues yo tengo, a mí me suscitó muchas reflexiones, muchas dudas. em, para empezar, creo que muchos de los que estudiamos el fenómeno alimentario hemos visto, han pasado por nuestra mano un menú muy bonito, muy decorado, con una caligrafía muy hermosa, pero yo creo que somos muy pocos, más bien son muy pocos los que han hecho un estudio como más a profundidad, ¿no? De estos objetos, ¿no? Insisto, han pasado por nuestros ojos, pero hacer un estudio a profundidad y detallado sobre esto, realmente no conozco ni uno para el caso de América Latina, ¿no? Entonces, qué interesante y qué privilegio escuchar esta osadía que haces tú de incursionar en este tema. Yo tengo como tres dudas, comentarios, voy a ser muy puntual y quizá, no sé si Claudia Ivy que lo responda Amalia o juntamos varias, posiblemente para no acaparar todo el tiempo. Am, la primera es una pregunta muy puntual, quizá lo dijiste al inicio de tu exposición, pero a mí no me quedó tan claro. La cuestión de las fuentes mismas, parece ser que tú trabajas con un fondo o con varios fondos o con un archivo o Sí, ya está claro. y no me queda muy claro porque creo que Sí, eso para empezar es fascinante porque creo que en el caso mexicano, quizá aquí entre mis colegas, alguien me podrá corregir, pero eh, hay muchas colecciones de menús, pero son privadas. Entonces, a mí me interesaría saber un poquito más
digamos, qué tipo de fuentes, cómo son entendidas como fuentes. Es decir, ya ahí tú estás hablando de un trabajo a partir del trabajo que alguien más hizo, que fue catalogar, reconocer, identificar y valorizar estos objetos como fuentes, ¿no? Entonces, un poquito, si pudieras platicarnos de ese orden, de esa lógica de clasificación, no tengo ni idea dónde encontrar en el sector servicios públicos, alimentación pública, publicidad. O sea, no puedo ni imaginar dónde los archivos chilenos pueden encontrar cabida estos objetos, ¿no? Y lo otro es que creo que también es muy interesante cuando traes tú, ¿no? A la mesa el cantidad de menús. No estás hablando de una pequeña colección de 15 menús que te dejó tu abuelito o que encontraste aquí decimos, en un baratillo, ¿no? Un mercado, ¿no? De cosas viejas. Y me recuerda un poco hacer la similitud de estos menús con estos otros objetos que a partir de las colecciones, porque aquí parece que son, ¿no? Colecciones que fueron donadas con estos otros objetos como son los timbres, las monedas, ¿no? Como objetos, billetes, como muy clásicos de coleccionistas, y que el objeto cobra una segunda vida en tanto colección, ¿no? El timbre fue empleado para enviar claramente una carta de un lugar a otro, pero al ser ya una colección cobra como absolutamente otro sentido. Y me parece eso también muy interesante con el menú, ¿no? Absolutamente ya descontextualizado, no hay manera de oler, de probar, ni de probablemente ni imaginar muy bien cómo fueron esos platillos, pero adquiere una segunda vida en tanto colección. Y a mí me gustaría saber si tú has reflexionado un poco de esa segunda vida, ¿no? Que tiene el menú como parte de una colección. Y por último, hay, hay algo que me llama muchísimo la atención que tú dices. Yo te digo, he tenido en mis manos menús, pero nunca he hecho un trabajo, ¿no? Sobre estos objetos, pero tengo como ciertas intuiciones que al escucharte estoy muy contenta y me ha parecido de mucha utilidad y muy inspiradora tu presentación, porque de alguna manera corrobora algunas, te digo, a mí, tus reflexiones y análisis, las mías son, yo diría, a nivel simplemente de intuiciones, pero siento que de alguna manera al escucharte, corrobora esas intuiciones y quisiera comentarte un poquito cuáles son esa intuición para saber si tú estarías de acuerdo en hacer ¿no? Con esos argumentos a partir de esta comparación del caso de menús en México y chileno, o si pues me estoy pasando de la raya y quizá no, no va por ahí en tu vista. Y es esta cuestión tan em, visible que es lo francés, ¿no? En los menús de la época en México es exactamente lo mismo, ¿no? Están en francés, son platillos a la francesa, ¿no? La cultura francesa, la estética está ahí. Pero me llama mucho la atención lo que tú dices, ¿no? Bueno, casi, pero no francés. Y eso también es muy importante, tan importante como lo apabullante afrancesado de estos menús. Sí, pero casi no. Y yo creo que ahí está la clave de la importancia, digamos, más social, quizás hasta política de estos menús. Porque en el sí, pero no, es creo que donde recae bueno, una de las muchas lecturas que se pueden hacer de estos menús. Entonces, sí, se habla en francés, pero en francés, exacto, hasta hay faltas de ortografía, muchas veces son platillos, ¿no? Mole a la mexican, o sea, pero en realidad el platillo es mexicano, ¿no? El caso divino que dijiste de los vinos, son vinos chilenos, ¿no? Nada más que con este afrancesado. El orden, hay órdenes que no siguen el estricto orden de entrada, hors d'oeuvre, ¿no? Y plato, y ya hay una mezcolanza muy adaptada a la chilena, a la mexicana. Y ahí a mí me hace pensar en estos conceptos que vienen más de la historia subalterna, de colonial, ¿no? Pensando como en Homi Bhabha, con su concepto de mímesis, o de este otro filósofo, pensador, Bolívar Echeverría, con su concepto de barroquismo, que por cierto, no sé si es casual con la Belle Époque, ¿no? Que haya una estética muy
finalmente, a ver, muy barroca, ¿no? Que hacen énfasis en este sí, pero no, como una manera claramente de imitación, ¿no? De simulación, pero que también al mismo tiempo es una subversión, ¿no? Desestabiliza lo francés, desestabiliza ese canon, ¿no? Y ese criterio eh, impuesto, ¿no? Legítimo, hegemónico, ¿no? Amenaza de cierta manera con esa adaptación, pero también exageración y superación, ¿no? De lo francés. En algún estudio que alguna vez leí, un gran coleccionista de menús en Francia decía que en realidad eran, superaban en dignidad gráfica y estética los menús fuera de Francia a los franceses. Eran mucho más decorados, mucho más garigoleados, mucho mejor escritos, con una calidad que los franceses, ¿no? Entonces hay como, los chilenos son mucho más franceses en sus menús que los mismos franceses de la época, y los mexicanos son mucho más franceses en sus menús que los franceses de la época, ¿no? Y pienso que no sé para el caso chileno, pero el caso mexicano es claramente un momento de nacionalismo intenso, ¿no? Entonces, es un afrancesamiento, sí, pero que de un modo desestabiliza y amenaza lo afrancesado para imponer un, una sociabilidad y un estatus de estas repúblicas latinoamericanas. No sé, digamos, a mí me queda, ¿no? Esa duda, ese tercer espacio, como diría Homi Bhabha, que se crea a partir de esta caricatura de lo francés, de esta mímesis, como diría Homi Bhabha, o de este barroquismo, de este exceso, superación, caricatura de lo francés que hay en los menús fuera de Francia, ¿no? Que ni siquiera los franceses reconocen, ¿no? Mm. Entonces, bueno, esa es mi intuición como para quizás intentar acercar y leer estos menús desde algo que a mí me interesa, ¿no? Es cierto que yo no trabajo lo del food design, que es contextualizarlos en un momento histórico muy puntual de América Latina, que es estos nacionalismos muy, no sé para el caso, ¿no? Chileno, pero para el caso mexicano, que parecería contradictorio, ¿no? Pero que quizá no lo es tan así. En fin, muchas gracias, Amalia. Como ves, a mí me ha inspirado mucho tu presentación. Sí. ¿Van a preguntar? Pregunten y contesto todo, no sé. Sí, está Claudia y María Belén. Tal vez sumamos sus preguntas y luego puedes contestar todas. Sí. Sí, Claudia, adelante. yo propongo que hagamos tres para que no se les junten tantas después, porque igual más encima tenemos varias preguntas, entonces no se les va a juntar demasiado. Pero primero, Amalia, felicitaciones por lo que estás haciendo, súper interesante. Porque justamente pone como el foco desde como un tipo de como objeto material que quizás como dice Sara, no ha sido tan mirado, que todos lo hemos encontrado. De hecho, yo tengo, pensaba, decía, yo también tengo ejemplos de estos menús en mis clases para mostrar ciertas cosas. Eh, y ver un análisis profundo de eso me parece que hay que estar desarrollando, me parece que va a ser una contribución, así que gracias por hacerlo. Y, y en el caso mío, yo tengo como, voy a, un comentario también, yo tenía varios comentarios parecidos primero a Sara en varias cosas, por ejemplo, yo leía los platos y yo decía, bueno, están escritos como en francés, pero plato claramente una corvina. Entonces no hay traducción para una corvina porque Sí. está acá acá. Y en algunas cosas como las veía y pensando como en recetarios de la época, bueno, cocinar palomas no era tan raro. No era necesariamente francés comer palomas. O sí, también comen palomas en ese periodo allá. Pero en el fondo yo decía, ah, mira, hay una paloma. Y ese plato yo lo he visto en otras recetas, en otros menús. Entonces más que menú como en recetario, incluso como de más populares. Y de hecho cuando lo veía me pensaba como en otros, em, como lo interesante, y quizá ahí va una de las primeras preguntas, tiene que ver como si has mirado el contraste entre estos menús que están pensados para ocasiones festivas y una élite,
con respecto a lo que otros em, dispositivos como de economía doméstica, libros para la dueña de casa, se Mm. señalaba como menú. Porque en el momento hay menú, o sea, hay de esos menús paralelos que están Sí. circulando, ¿ya? Pero que no tienen el fin ni lo festivo, ni de lo, o sea, como ni de la élite. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en este libro como de 1903 de la dueña de casa, ¿ya? Que es un libro como que le da como ciertos elementos y tiene ahí como composición de los menús y dice cómo tienen que ser los menús según distintas situaciones, ¿ya? Entonces pensé, dije, "Ah, interesante verlo, y no sé si ha empezado o tiene vislumbra en algún minuto hacer esas comparaciones porque nos muestra como la diferencia entre lo cotidiano, lo que se pensaba como cotidiano, respecto a esta construcción de lo excepcional, festivo, en donde aparece mucho más la idea del lujo y todo. Después mi segunda pregunta tiene que ver con si tú tienes un periodo que empieza en 1884, creo que era, ¿cierto? Y terminaba como Era antes de 25 la por ahí. crisis del 29, ¿cierto? Más o Sí, menos. sí. Eh, entonces me quedé pensando si has visto o si notas algún permanencias y cambios en desde los primeros menús que ves hasta los menús de posterior. Como que tus categorías de análisis mostraban mucho como una mirada como más transversal, así como como tipologías según tipo de militar, estos como civiles, políticos, ¿cierto? Que estaban. Y me quedé pensando si había, porque uno piensa como 1884 o los que yo he visto, pero que no los he analizado, por eso me interesa ver lo que has visto, que de repente ya empieza uno a ver algunos cambios, también reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Estoy pensando como la década de los 20 igual, en comparación a 1884, uno podría pensar que existen ciertos cambios, ciertas permanencias, si lo has mirado. Y ahí una cosa más específica que a mí me interesa en esa permanencia de cambio, y por eso te lo pregunto, tiene que ver con los tiempos de alimentación, Mm. ¿ya? Porque uno lo que ve, cuando ve este tipo de menú festivo, durante el final del siglo XIX, pero también durante todos los menús festivos que en la Biblioteca Nacional yo había visto muchos, no conocía esta fuente, así que me encantó, había visto más bien las digitalizaciones de la Biblioteca Nacional, ¿ya? Y había hecho una mirada así como simple, entonces había visto efectivamente, no sé, el menú de cuando del premio Nobel de Neruda, me acuerdo, y ahí una encuentra cosas más chilenas, ¿cierto? Incluso siempre me llama la atención porque en ese menú termina con un Nescafé, y yo decía, qué cosa más espantosa. Pero lo interesante es que es lo que simbolizaba el Nescafé en ese momento del tiempo, ¿ya? Pero viendo los tiempos de alimentación, si por ejemplo, o sea, si has visto algunas transformaciones en los tiempos, ¿ya? Eh, Uno en algún minuto, de hecho, como las tesis de la modernidad alimentaria, dice que existe una disminución, ya una simplificación de los platos. Y uno podría pensar cómo datar, cómo analizar esa simplificación. Y si eso uno lo puede ver en el periodo que tú estás analizando. Porque yo por lo menos veo tus datos de 1884, los veo como con el menú de Neruda en 1950 y tanto, y uno ve que efectivamente hay menos tiempo. Entonces, en el periodo que tú estudias, ¿se puede ver algo sobre los tiempos de alimentación? Eso me parece como a mí, que a mí es un tema que me interesa mucho y porque trabajo en eso, pero yo lo veo en el momento contemporáneo. Entonces, esas son mis preguntas y gracias, de verdad que la disfruté. Gracias. No sé si María quiere preguntar algo. Sí, también me pareció súper interesante, como que me dio elementos para pensar de una manera distinta. Eh, y bueno, cuando arrancó diciendo esto de los banquetes como vitrinas, me hizo acordar algo que leí de Patricia Aguirre en el libro que habla sobre la historia social de la comida, de que durante la Edad Media
los banquetes también eran una forma de, como de mostrar la opulencia, y en aquel momento, bueno, era el señor feudal o la persona, digamos, que ostentaba el poder quien daba los banquetes, que estaba la alta y la baja cocina, y pensé en estos menúes como un ritual en donde la comida es parte de ese ritual y la invitación también, ¿no? Y bueno, pensaba como que el estudio que hizo usaba el objeto de los menúes para hacer como una especie de arqueología de la época, o Sí. como un estudio y medio entre la historia y la antropología para conocer, y justamente lo que estabas observando eran momentos rituales, entonces como qué ventana tan interesante para poder estudiar lo que estaba pasando, por todo lo que se conjuga en ese espacio, ¿no? De lo que están mostrando. Y como que también lo que hacía era pensar un poco cómo se podría estudiar eso hoy en día, cuáles son los rituales en donde hay una invitación a comer hoy en día. Y bueno, no sé, me di cuenta también de que hoy también, también como la cuestión aspiracional de la comida, ¿no? Mm. De invitar a comer para mostrar, para ostentar y para mostrar como hoy también hay formas en que se transmiten, por ejemplo, lo que pasa con el pistacho, con el matcha, hoy en día parece que es, o el chocolate de Dubái, ¿no? Esas cosas, no sé, en Argentina por lo menos es una locura de ese tipo, como que mira, con esos Sí. ojos que vos hiciste tu estudio, trataba de mirar lo que pasa hoy en día, y bueno, nada, la verdad que me pareció, me encantó, me gustó muchísimo, podría decir mil cosas más, pero más que nada, gracias porque estuvo buenísimo. Muchas gracias. Voy a tratar de contestar más o menos rápido porque si me entusiasmo podemos estar mucho rato acá. Em, Súper, súper, agradezco mucho las preguntas, súper interesantes. Voy a empezar por las fuentes. Solo reunir estas fuentes fue un trabajo como detective privado. Em, la, es una historia muy rocambolesca. Por primera vez detectamos que había una serie yo le puse corpus, pero no hay ningún corpus. Son menús que en un momento, cuando estábamos estudiando la historia del pisco y estábamos viendo fuentes en el Archivo Nacional, aparecieron entre medio. No estaban catalogados en ninguna parte, o sea, estaba en un archivo pertenece a la DIVAM, que es la dirección que es nacional, digamos. El Archivo Histórico Nacional está abierto a todo el mundo, es público, y resguarda justamente los archivos coloniales. Bueno, y ahí aparecen estos menús. Y en ese minuto sacamos fotos, nosotros nomás, y dijimos, bueno, cuando podamos. Entonces, ya cuando me puse, dije, bueno, tengo que ir nuevamente al archivo y los hice reprografiar. Pero este aquí que los habían cambiado de clasificación. Me costó un mundo volver a encontrarlos. Le cambiaron todos los números. Entre medio de eso, porque están en un fondo que se llama Fondo General, de cualquier cosa hay ahí. Entre medio de eso, a un funcionario del archivo lo desvincularon por robar materiales. Y yo dije, cuando me dieron las reprografías, cuando vi de nuevo, cuando me encontré de nuevo con esto, dije, no, acá se hizo todo este matete para sacar menús, porque son bonitos y son buenísimos para vender. Me costó mucho tiempo lograr completar los menús. Y aún hoy día tengo un par de fotos que desaparecieron de las originales que nosotros tomamos, que desaparecieron en las posteriores. Ojo, ese es solamente de los fondos generales que aparecieron, pero también hay en el Archivo Histórico Nacional muchos que pertenecen a políticos, muchos fondos que pertenecen a políticos y que yo quiero buscar ahí puntualmente para ver si encuentro más menús. Puede ser. Había también dentro de esto, cuando yo pedí, porque tuve que ser pesado, no se ponen pesados, y te pedí en el archivo que me pasaran, que me mostraran cómo se ha venido conformando, toda la historia de la conformación de los fondos, qué había pasado con uno otro, cómo habían traspasado
cómo habían decidido que de repente uno que estaba en un fondo que era de trenes, lo metieran en el fondo general, que eso fue lo que pasó con esto. Eh, entonces ahí veo que 70 de estos los donó una misma persona, en realidad no los donó, los vendió, ¿sí? Un privado. Y yo me contacté con él finalmente, logré contactarme y claro, y ahí me cuenta toda la historia. Y él estaba muy contento porque en verdad esos eran documentos que tenía la abuela de él y él simplemente no quería tirarlos a la basura, pero nunca entendió el potencial, él no lo quería tirar a la basura y bueno, y los vendió al archivo, afortunadamente. Después he estado buscando bueno, en el Museo del Carmen de Maipú han aparecido otros que no he ido a sacar, pero están, ¿sí? Y hay también algunos pocos, porque la mayoría se tira. Si el problema de esto es la liviandad de este soporte, que casi nadie lo ha considerado como fuente, entonces la mayoría los han tirado y es, en general, por ejemplo, las misiones diplomáticas los tiran, y eso fue lo que nos dijeron cuando fuimos a hablar a la Cancillería. Entonces, me he pasado por varios archivos, y en el último archivo, el archivo diplomático, que también es público, pero es de difícil acceso. Hemos ido recopilando algunos otros. Lo más interesante que me ha aparecido en el archivo diplomático, y acá empiezo a tratar de contestar otras al mismo tiempo, es que a veces aparece, hay informes en que aparece el informe, el menú y las fotos. O aparecen fotos de banquetes sin tener una asociación clara, pero que te dice el evento, la fecha. Y yo ahí he podido ir viendo algunas cosas extraordinarias que tengo que volver. Entonces nosotros tenemos esas fotos. Hay fotos que han aparecido en revistas como la revista Sucesos, qué sé yo, que eran fotos que retrataban, o vea, que es más recientes, que retrataban estos banquetes de clase alta también. Y ahí hemos detectado algunos que tienen que ver con bomberos, qué sé yo, que te encuentras la foto, el menú y idealmente la etiqueta de vino, ¿no? Entonces es ir haciendo una recopilación justamente como en esta segunda vida de los menús y de las fotos, justamente para poder hacer esta triangulación y lograr sacar conclusiones, ¿no? Me parece que entre México y Chile sí que lo francés va a significar más o menos lo mismo. Yo no sé si la simulación es una subversión, yo creo que es a ver, es como cuando, ¿viste cuando uno ve esta jura de un latino para tener la nacionalidad norteamericana? Que es como, se me hace muy exagerado, ¿no? Como olvidando todo lo latino y más bien siendo norteamericano. Me pasa un poco lo mismo con esto. Yo aún no lo he estudiado de esa manera. Puede ser lo que vos me estás comentando, pero yo creo que más la exageración tiene que ver con una reafirmación de pertenecer, ¿sí? Entonces, eso. Bueno, voy, Perdón, Amalia, pero tú ahí pertenecer no a lo francés, ¿no? Sino a lo pertenecer a lo francés, ¿no? francés. A lo francés. Yo creo que a lo francés. Porque además esta gente, por ejemplo, mucha de esta gente pasaba 6 meses en Europa en verano y pues en verano acá, verano europeo lo pasaban allá, verano acá, o se iban y vivían años en Europa, se empapaban de lo europeo y después volvían, pero completamente europeizados, ¿sí? La aspiración de las mujeres de clase alta en general era casar a las hijas con nobles europeos, ¿no? Eh, Famosas son las historias de algunas de alta sociedad acá, cuando se iban a Europa, sus gestos de magnificencia, que dejaban chiquitos a los europeos mismos, porque realmente tenían mucho dinero, y se entroncaron de esa manera, ¿no?
pero la cosa es parecer francés. Yo, por lo menos eso es lo que percibo, que me encantaría poder meterle más ojo a eso. Con respecto, Claudia, voy a tratar de comentarte algunas cosas. Sí, tengo absolutamente en mente, de hecho tengo varios libros de cocina, varios menús, y voy a hacer esa comparación. No te puedo decir mucho ahora, pero sí eso está en carpeta, totalmente. Con lo de los tiempos, pucha, ha sido un tema de discusión, pero porque lo que te puedo decir es que los tiempos se mantienen igual. Los banquetes tienen diferentes tiempos, ¿sí? Pueden tener, no sé, 4 tiempos, pueden tener 9 tiempos, no me acuerdo exactamente los tiempos, pero hay tiempos marcados por banquete. Y los tiempos se van a respetar igual. Entonces, por ejemplo, supongamos que los tiempos totales son 20, te estoy inventando, ¿bien? El primero es la entrada, el segundo es la post-entrada, el tercero, así, ¿no? Después cuando vos lo veas, si te aparecen 3, te va a decir que pertenece a uno, a otro y a otro. O sea, van tomando exactamente los mismos tiempos, aunque los presenten más brevemente. Los tiempos son los mismos. Los mismos, lo mismo. Siempre tiene que haber un tiempo de los entrantes, siempre tiene que haber un tiempo de los asados, de las carnes asadas, siempre va a haber un tiempo de los guisados, siempre va a haber un tiempo de los rotis, de las verduras eh, asadas, rostizadas, qué sé yo. Postres, café, té, licores, cigarro. Ojo, la paloma, igual que los álamos, las introdujeron en el siglo XIX recién acá. Entonces, eso, y fue Sarmiento el que los trajo porque estaba enamorado de ellos en Francia, la cuestión poética. Bueno, y las palomas, como no tienen depredadores naturales acá, en fin, sabemos lo que pasa. Entonces, cuando se comen palomas acá, no, las criaban para comer. Y criar palomas para comer sucedió hasta hace relativamente poco. Mi papá, cuando era chico, ellos, entre otras cosas, que vivían en el campo, criaban palomas para comer. Entonces no eran las palomas silvestres, digamos, de la ciudad. ¿Ya? Súper interesante el tema de los tiempos, así que si querés, ahí después te invito cuando empiece a ver puntualmente lo de los tiempos, porque es fascinante. Pero lo que te puedo decir es que los tiempos se mantienen. Se mantienen. Se mantiene el carácter, se mantiene la idea detrás de los tiempos, se mantiene. Por lo menos ahora, te puedo decir eso. Pero te digo, es lo que más hemos estado dándole vuelta, ¿sí? Junto con el concepto de menú mismo. En cuanto a lo que comentaba Patricia, bueno, te decía esto de lo que encontramos en la foto, sí son rituales, ¿sí? Y son rituales que vienen desde antiguos. Tenemos registros súper antiguos de banquetes, o sea, hay frisos egipcios y antes de los egipcios con banquetes, con vino, en donde, por ejemplo, se menospreció la participación de las mujeres, entre otras cosas. Y acá, justamente, para tratar de hacerlo completo, estamos ubicando estos elementos, las fotos, los menús, las etiquetas, o sea, ojalá todo lo que nos pueda, te puedo decir, por ejemplo, del uso de flores, de cómo usaban las flores, que usaban además flores de gran tamaño, lo que hoy día no se estila en ningún banquete porque te estorba. Si yo pongo una flor de gran tamaño frente a mí, entre dos personas, tengo que ir haciendo así para poder verla. En esa época no, entonces era más ostentación, me da la sensación, ¿no? Entonces tenés flores de gran tamaño, piezas de arte, lo que se presenta en las mesas, en fin, todo eso habla sin duda de un fenómeno de mucha ostentación y de mucho que tiene que ver con la Belle Époque y y el Art Nouveau. La gran mayoría están muy permeados por ello. Los más antiguos son más sencillitos, entre comillas. La época dura del Art Nouveau y de la Belle Époque
es ahí cuando los menús se complejizan. Y acá es cuando tratan de hacerlos además más eh, arrogantes, podríamos decir, no sé qué podríamos decir, ¿no? Más ostentosos. Pero ciertamente una condensación ahí sobre todo en la Belle Époque y con el Art Nouveau. Sí. Eso es como breve, ya sé, pero perdónenme, pero me tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, así que no me puedo quedar mucho rato más. Pero bueno, No, espero haber más o fantástico. menos respondido a sus preguntas. De todas maneras, por favor, quedemos en contacto porque a mí me encantaría después conocer otros menús. Sé que en Uruguay tengo una colega que también me comentó, entonces va, tengo ganas de inaugurar y de realmente poder articular una red que podamos estudiar los menús. Así que eso. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta para finalizar o nos quedamos ya con muchos pendientes, yo creo, para reflexionar, pero obviamente no. Pero si hay alguna pregunta suelta por ahí, rápido que se Bueno, puede Amalia tiene comentar. que ya retirarse, Sí, entonces entonces quizá es mejor momento no. de Ok, cerrar. Sí, me de tengo que acuerdo. ir. Sí. Muy bien. Bueno, me despido. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que nos Muchas veamos gracias, pronto de Amalia, Muchas nuevo. por toda gracias. la Gracias, presentación. Gracias, Amalia. Gracias. Amalia. Que Y estén bueno, muy gracias bien. también. Y Cualquier gracias al cosa, GESA. cualquier cosa me pueden escribir a mi correo amalia.castro@umayor.cl. Cualquier duda, cualquier cosa me escriben. Si tienen menús y no saben qué hacer, me lo mandan nomás. Ahí vemos qué hacemos. Fantástico. Súper. Claro, ahí vemos qué hacemos. Gracias, Gracias, Amalia. Amalia. Que estén Y muy Gracias. gracias bien. también Chao, chao, a ese chao. becario crítico de la Ay, alimentación por esta instancia de qué cooperación. gusto, qué Chao, gusto chao, que a estén las bien. colegas Chao. chilenas del GESA. Bueno, seguiremos, Chao. una de muchas. Exactamente. Que Hasta estén muy bien. luego. Hasta luego.